todo, quiero agradecer a esta casa, al CARI, por la amabilidad, la cordialidad, la fraternidad con la que me recibió, y al Museo del Holocausto, que copatrocina este hecho, y especialmente a Guillermo, al señor Guillermo Bianco, por haber realizado la conexión y la relación entre ambas instituciones y esta idea de hacer esta presentación acá en Buenos Aires. Mi intención es exponer, por supuesto, pero yo no quiero que se queden esperando a que termine la exposición para hacer preguntas o comentarios. Les agradeceré que, por supuesto que no en el medio, pero les agradeceré si participan, si aportan preguntas o comentarios para así hacer esta exposición más interesante y relevante a todos nosotros. Al recibir el Partido Nacional Socialista el gobierno de Alemania en enero de 1933, comenzó a segregar a la población alemana judía del resto de los alemanes. Con el tiempo esta política fue cada vez más violenta y se expandió a Austria después de la anexión de 1938, el Anschluss, anexión voluntaria a pesar de lo que dicen los austríacos. Al comenzar la guerra, en septiembre de 1939, hacia el este de Europa, los alemanes implementaron esta política de segregación también en Europa Oriental y luego en la Occidental. A partir de 1941, cuando los alemanes violan el tratado de Ribbentrop-Molotov, comienza lo que ellos llamaron la Operación Barbarossa. El 22 de junio de 1941 invaden la parte oriental de Polonia, que estaba bajo control de la Unión Soviética, y ahí comienzan las matanzas sistemáticas de judíos, en un comienzo con armas y luego en forma industrial, en 6 campos de exterminio. A estos campos condujeron también a judíos de los países conquistados en Europa Occidental. En la mayoría de los casos, la población general, no judía, fue indiferente a la discriminación y a las matanzas, o simpatizó pasivamente con ellas y en parte también colaboró activamente con las mismas. Grupos minoritarios de todos los pueblos y etnias que estaban bajo dominio alemán no estaban de acuerdo con estas acciones, pero algunas pocas personas actuaron en contra de las mismas. Al hacerlo e intentar salvar vidas de judíos, se pusieron en riesgo ellos y sus familiares, y hasta llegaron a pagar el precio más caro, sus vidas y también las de sus cercanos. En 1953, en Israel se formó la institución Yad Vashem, la autoridad de recordación de los mártires y héroes de la Shoah, del Holocausto. Shoah es el concepto hebreo de lo que mal se suele llamar Holocausto, ya que el Holocausto es un concepto bíblico en el cual se expresa, se refiere a un sacrificio que se hace a Dios y que se consume todo el animal sacrificado, se lo quema todo. Entonces, supuestamente, al utilizar el concepto de holocausto, es como si estuviéramos diciendo los millones de judíos que fueron asesinados por los alemanes y sus colaboradores fueron un sacrificio a Dios, nada más absurdo e irreal que eso. El concepto que se utiliza es Shoah en hebreo, que significa catástrofe. De todos modos, aquí en los títulos de libros que
que yo he editado, traducido, utilizamos la palabra holocausto porque es la palabra más conocida. Si utilizamos Shoah, no todos van a saber de qué estamos hablando. Pero para mí me resultó muy importante aclarar esto. Los roles de Yad Vashem son de recordación, de educación. Hay una escuela para la enseñanza de la Shoah, tanto para israelíes como para gente que viene del exterior, tanto judíos como no judíos. Un instituto, el Instituto Internacional de Investigación del Holocausto, es un centro de documentación con bibliotecas y archivos sumamente importantes, y también su función es la de difundir el tema. Pero otra función la realiza una comisión especial designada para reconocer y recordar a estas personas no judías que mencioné recién, que salvaron judíos durante la Shoah. Esta comisión está compuesta, la preside un ex juez de la Corte Suprema de Justicia. El concepto de justos de las naciones en hebreo es Hasidei Umot Haolam, que proviene de una frase de Maimónides que habla de que los justos de las naciones del mundo tendrán parte en la vida eterna. En la conceptualización de la cultura judía, decir tener parte de la vida eterna significa reconocimiento y decir que es gente justa, gente correcta, gente que Dios los premia permitiéndoles una vida eterna espiritualmente. Los criterios para evaluar, para designar a alguien como justo de las naciones, y ya quiero decir, el designar a alguien como justo de las naciones es una expresión de agradecimiento en nombre del pueblo judío a aquellas personas que se arriesgaron o que pagaron un precio muy alto por su intento de salvar a judíos. Y tiene criterios muy claros, muy definidos, muy claramente definidos. Primero, un involucramiento activo, el salvamento, es decir, una actuación para salvar a alguien de la muerte o salvarlo de la deportación a un campo de trabajos forzados o de exterminio, que hayan arriesgado su vida, que hayan arriesgado su libertad, porque las leyes de los alemanes en todos los países conquistados, aquel que ayudaba a judíos a evadir la discriminación, la persecución y la matanza, también eran pasibles de la matanza, del asesinato. Entonces, o que arriesgaban la vida, o que los arriesgaban de que los pongan presos, o que pierdan su posición. Otro elemento es cuál es el móvil para salvar judíos, el concepto de salvamento neto, sin ningún agregado, sin ningún, es decir, que no haya ningún lucro, que no haya interés en convertir a los judíos a otra fe, en el caso de Europa, convertirlos al cristianismo, y quedarse con los niños. Quedarse con los niños, ¿qué significa? Había muchas familias que cuando veían que el final estaba cercano a los hijos pequeños, los entregaban a vecinos, o los entregaban a órdenes religiosas, o los entregaban a otras instituciones, a orfanatos, para que por lo menos salven la vida. Si ellos no pueden salvarse, por lo menos que los niños. El concepto podía ser el que recibe los niños, de quedarse con los niños, apropiarse de ellos, niños de
un año, 2 años, no sabían quiénes eran sus padres, o menos, podían tener como interés quedarse con los niños, convertirlos al cristianismo y que dejen de ser judíos. El concepto acá es que su objetivo no sea el quedarse con los niños. Como evidencia se exige que haya testimonios de por lo menos un sobreviviente y que haya documentación que refuerce este planteo y que por lo menos haya intentado salvar a un judío. En el caso de diplomáticos, y en esta casa es especialmente interesante mencionar eso, dado que los diplomáticos no corrían un riesgo personal porque tenían inmunidad diplomática, los criterios, las razones por las cuales se puede considerar a alguien como justo de las naciones es, por un lado, que actuaron deliberadamente en contra de la política de su gobierno y que ignoraron las instrucciones de sus superiores. En el caso de órdenes religiosas, y hubo órdenes religiosas que salvaron a judíos, se los considera como justos de las naciones, se los honra a aquellas que actuaron en oposición a las disposiciones que estaban impuestas a las órdenes o más allá de lo que debían hacer, que hicieron un paso más. Y el reconocimiento que se da es la orden, pero al jefe de la organización responsable. Hasta fines del año 2016 han sido reconocidos 26.120 justos de las naciones, personas. Puedo decirles en forma no científica que puedo decir hay 26.121, porque hace un mes fue reconocido como justo de las naciones un cónsul chileno que yo realicé investigación sobre él durante 3 años, presenté a la Comisión de Justos de las Naciones el pedido que se ha reconocido y hace un mes fue reconocido. Entonces ya 26.121 y seguramente hay más. Hay justos de las naciones de diversas nacionalidades, de todos los países europeos, incluyendo alemanes. Hay de Armenia, China, Egipto, Estados Unidos, Indonesia, Japón, Turquía, Vietnam. Y hay también de América Latina, de Brasil, de Chile, de Cuba, de Ecuador, de El Salvador y de Perú. También se reconocieron grupos de personas que actuaron para salvar judíos. Por ejemplo, la resistencia clandestina en Holanda y en Noruega y en Bélgica y en Francia, que actuaron, grupos de la resistencia actuaron sistemáticamente para encontrar lugares de escondite y también para ayudar a la huida de judíos, por ejemplo, de Holanda. La resistencia ayudó a evacuar grupos de judíos a lo largo de Francia y para que lleguen a Suiza. Por supuesto, en caminos clandestinos, eran los instructores, los luchadores de la resistencia. Sí. Discúlpeme que me interrumpa, pero usted bien dijo hace un ratito que si queríamos aportar algo, podríamos hacerlo. Sí. Bueno, mi nombre es Mario Sapnicki y como se llama, justamente quería aportar algo que todos conocemos acá, la famosa lista de Schindler. El alemán salvó a miles y miles de judíos. Sí. Yo llegué a conocer a la esposa de él, que estaba en la ciudad, en santos lugares, porque ella creo que se divorció. Sí. Y bueno, Schindler estaba enterrado en Jerusalén, en Monte Sion, exactamente, en un cementerio cristiano. Sí. Y fue reconocido como justo de la nación.
Y yo conocí con mi señora a la esposa, que todo le pagaban, la AMIA le pagaba todo, absolutamente todo. La AMIA, para el que no sabe, es la comunidad, la organización comunitaria judía de los judíos ashkenazíes. Fue una impresión muy grata, o sea, fue un choque realmente excelente, ¿no? Y pude charlar con ella, hablar con ella, así que me pareció excelente. Por eso disculpe. Muchas gracias. No, me parece bien, enriquece la exposición. Hubo también aldeas en Holanda, en Francia, que salvaron miles de personas, países como Dinamarca, que en 3 semanas ayudaron a que 7.200 judíos y 700 no judíos que estaban emparentados con judíos sean evacuados a Suecia. Es muy conocido el relato que el rey de Dinamarca, cuando impusieron a los judíos usar la estrella de David como distinción, que él se la puso en el brazo y marchó por la ciudad. Bueno, esto es una fantasía, eso no existió. En Dinamarca no se obligó a los judíos a ponerse la estrella de David, y este es un cuento muy difundido, pero no existe, y a propósito quise contarlo para que nosotros nos aferremos a la verdad, y los daneses realmente ayudaron a evacuar a esta cantidad de judíos. Les avisó a ellos un oficial alemán que estaban por deportar a los judíos, entonces todo el pueblo, gran parte del pueblo danés se enroló y ayudaron a evacuarlos. Otro caso que no lo tengo aquí escrito, pero que me gusta mucho mencionarlo, es el de la isla de Zakynthos, en Grecia, en el mar Adriático al sur de Corfú y Kefalonia. Una pequeña isla. Cuando llegaron los alemanes, el comandante alemán llama al intendente Carrier y al obispo Cristóforos y les dice: yo quiero que mañana me traigan una lista con los nombres de todos los judíos de Zakynthos. El día siguiente ambos se presentan al comandante alemán, le ponen un sobre cerrado sobre la mesa, el comandante abre y ahí encuentra los nombres de Carrier y Cristóforos. Le dice: si ustedes quieren deportar a alguien, depórtenos a nosotros. Todo el pueblo de Zakynthos ayudó a los 242 judíos que estaban en la isla, los llevaron a las montañas y las aldeas, y todos se salvaron. También ellos fueron reconocidos por las defensores. Y quiero mencionar, voy a leer de acá de esta enciclopedia. Esta enciclopedia la edité hace unos 15 años. Quiero mencionar algunos casos justo de las naciones para que tengamos una imagen clara de quién era esta gente. Por ejemplo, Anton Schmidt, soldado austríaco que salvó judíos durante la Segunda Guerra Mundial mientras se desempeñaba en Vilna como sargento de la Wehrmacht, del ejército alemán. Tomó contacto con un grupo de judíos del gueto de Vilna que trabajaban para su unidad. Anton Schmidt los trató bondadosamente y ellos gradualmente fueron confiando en él. Después de tomar conocimiento de las masacres en Ponar a fines de 1941, resolvió hacer todo lo posible para salvar judíos. Lo que me refiero a las matanzas son lo que me refería antes, en la etapa en la cual asesinaban judíos, como un concepto cínico mío, que digo artesanalmente, es decir, a mano, con palos, con cuchillos y especialmente con armas de fuego.
liberó a algunos de los detenidos en la cárcel de la Kishki, llevó clandestinamente comida y otras provisiones a los encerrados en el gueto y ocultó a judíos en los sótanos de 3 casas bajo su supervisión. También colaboró con la resistencia judía en Vilna e inclusive transportó en su camión a algunos de sus integrantes a Varsovia y Białystok para que pudieran informar sobre las ejecuciones masivas en Ponari. Los integrantes de la resistencia se reunían en su casa y a veces pernoctaban allí. También envió grupos de judíos a otros guetos que en ese tiempo aún eran seguros. En enero de 1942 fue arrestado y ejecutado por orden de un tribunal militar. En 1964, 22 años después de su muerte, fue honrado como justo de las naciones por Yad Vashem. Un soldado austríaco. Elisabetta Skoptsova, llamada la Madre María, una monja letona, que ayudó a judíos en Francia durante el Holocausto. Antes de la Segunda Guerra Mundial organizó actividades de asistencia para inmigrantes rusos en Francia con la colaboración del padre Dmitry Klepinin, también refugiado ruso. Cuando los nazis comenzaron las persecuciones, la Madre María resolvió que, como cristiana devota, debía hacer todo lo posible para ayudar a los judíos. Su primera medida fue abrir la olla popular de su iglesia a los judíos necesitados. Más tarde le proporcionó alojamientos temporarios. El padre Klepinin emitía certificados falsos de bautismo para aquellos judíos que necesitaban adoptar una nueva identidad. Ambos se indignaron cuando los nazis impusieron el uso del distintivo judío. Mencioné antes, el distintivo judío era una estrella de David de diversas versiones, en algunos lugares era amarilla, en otros lugares era azul, en otros lugares era un brazalete blanco con una estrella de David azul. En julio de 1942, los nazis detuvieron a miles de judíos para su deportación. La Madre María logró entrar al estadio donde estaban recluidos y con la ayuda de recolectores de residuos, me refiero al velódromo, un caso muy conocido que ahí concentraron los alemanes, en realidad lo concentró la policía francesa. Ellos fueron los que juntaron a los judíos en el velódromo. Y con la ayuda de recolectores de residuos sacó de contrabando a varios niños ocultos en recipientes de basura. Al poco tiempo los nazis le advirtieron que dejase de ayudar a los judíos, pero ella se negó a escucharlos. La Madre María y el padre Klepinin fueron arrestados en febrero de 1943 y enviados a campos de concentración donde murieron. Ambos han sido honrados como justo de las naciones. Tengo aquí el caso de Job Westerveld, pero vamos a saltearlo para hacer un poquito más breve. No pregunté hasta cuándo tenemos el tiempo, pero yo diría 15 minutos más para permitir luego. 15 minutos más, no voy a necesitar media hora más. Bueno, no importa. Okay. Digo para permitir Sí. Voy a referir a María de Edwards Razouris, que era chilena. Su marido fue enviado en la embajada de Chile en París después del suicidio del marido en 1922. María de Edwards decidió quedarse en la capital francesa. Cuando los alemanes invadieron Francia en 1940, ella trabajaba en el hospital Rothschild de París. Cuando se dio cuenta de que la Gestapo visitaba frecuentemente el hospital en busca de judíos, incluidas mujeres que acababan de dar a luz, para deportarlos a los campos de concentración, resolvió unirse a la resistencia. Actuó heroicamente para salvar a los bebés, sacándolos clandestinamente del hospital y entregándolos a los miembros de la resistencia para transferirlos al área bajo el régimen de Vichy. Así consiguió salvar a decenas de niños. Posteriormente fue descubierta por la Gestapo,
que la arrestó y la torturó durante 5 días consecutivos. Allí fue salvada por el jefe de la inteligencia alemana, el almirante Canaris, que había conocido a María y había conocido a su familia cuando en la Primera Guerra Mundial llegó con un acorazado a Chile. Después de la guerra llegó a París, pero en los años 60 volvió a establecerse en su país natal, fue reconocida como justa de las Naciones en el año 2006. Si me permiten, vamos a seguir adelante, si es que más adelante quieren de todos modos escuchar sobre las otras personas, con mucho gusto voy a leerlo. Y quiero pasar al caso de diplomáticos iberoamericanos. Los diplomáticos, la ayuda de diplomáticos iberoamericanos a los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, una de las formas de ayuda era entregando visas, es decir, visas de inmigración a América Latina. Esto fue útil, fue factible hasta el 23 de octubre de 1941, cuando los alemanes cerraron toda posibilidad de inmigración, por supuesto de Alemania, pero también de todos los países conquistados. ¿Cuál era la problemática de las visas de países iberoamericanos? Que todos los países latinoamericanos, casi todos, impusieron limitaciones sistemáticas gubernamentales que las transmitieron por instrucciones a sus cónsules en Europa, no por legislación, porque era bastante incómodo para gobiernos que luchaban contra partidos liberales, y también la apariencia en el mundo era muy incómodo hacer legislaciones antijudías. Las instrucciones antijudías fueron difundidas por medio de circulares. Puedo decir que todos los países latinoamericanos que he investigado, que colegas míos han investigado, en los archivos de todos hemos encontrado estas circulares. De Argentina, de Chile, Uruguay, Brasil, México, Ecuador, Paraguay, Perú. Instrucciones en las cuales se decía claramente: no hay que otorgar visas a judíos, a gente de raza judía. Y especificaban: no se dejen engañar por el hecho de que vienen con pasaportes europeos. No se dejen engañar por el hecho de que vienen con certificados de bautismo. Lo que ustedes tienen que buscar son certificados de origen racial, porque el judaísmo no se pierde con la ciudadanía de otro o con un bautismo. Los judíos siguen siendo judíos, hagan lo que hagan. Y hay que evitar que vengan. El concepto racista, que estaba en boga en los países fascistas, y también un poco en otros más. Sí. Yo quería decirle que la Argentina hizo una cosa más sofisticada. El ministro de Relaciones Exteriores Cantillo, en 1939, sacó una circular, como dijo usted, que se encontró una sola copia. Yo pertenezco a la Fundación Wallenberg. La circular número 11. Exactamente, la única copia en la Embajada de Argentina en Suecia. Mi colega Beatriz Gurevich, que no se dará ninguna visa a ninguna persona que sea mal recibida en su país de origen. No hablaba de judíos ni nada, hablaba únicamente de personas que no son bienvenidas en su país de origen. Con lo cual englobaba también a gente no judía que quería huir del nazismo y no
Muchas gracias. De todos modos hubo inmigración. Después del Anschluss de mediados de 1938, los aliados convocan la conferencia de Evian del 6 al 15 de julio de 1938, que para tratar de solucionar el problema que surge con los nuevos cientos de miles de judíos que quieren emigrar de Bohemia y Moravia, lo que era la Checoslovaquia, y los que quieren seguir emigrando de Alemania, para que vengan a esta conferencia en Evian. Gran Bretaña y Estados Unidos dijo: no tengan miedo, no los vamos a presionar a que reciban refugiados. Uno a uno hay protocolos de esta conferencia, uno a uno los representantes de los países latinoamericanos se levantaron y dijeron discursos muy empáticos de simpatía hacia los judíos que eran perseguidos, y la última frase era: pero nosotros no podemos recibirlos. A pesar de lo que dijimos antes, de la limitación de la entrega de visas, y a pesar de este asunto, el total de inmigrantes judíos a América Latina desde 1933 a 1945 fue de 118.000. A la República Argentina ingresaron, no se sabe exactamente cuántos, pero varían los números entre 34.620 y 39.441 judíos, y esto debido a personas que pudieron conseguir una visa legal o que pudieron arreglar a gente que estaba en las fronteras y les permitieron ingresar al país. Dos casos muy interesantes, paradigmáticos, son el de Aristides Sousa Mendes, de Portugal. Él estaba en Bordeaux, en Burdeos, y en 1940, a pesar de las instrucciones del gobierno salazarista de no dar visas a judíos, entregó en 1940 2.862 visas, y luego, cuando fue llamado por su gobierno a retornar a Portugal por lo que estaba haciendo, en el camino siguió otorgando visas manuscritas. Él fue reconocido como Justo de las Naciones, uno de los primeros a comienzos de los años 60, un caso muy dramático porque una persona modesta con 10 o 12 hijos, y por haber hecho esto, que lo despidieron de su trabajo, se quedó sin trabajo en la total indigencia. Sí. En relación a las limitaciones gubernamentales sistemáticas y la conferencia de Evian, Daniel Mushnick, historiador y periodista, escribió un libro, a mi modo de ver, por la interpretación que hizo del libro y la documentación, se llama Rechazo Mundial a los Judíos, donde se refiere específicamente a la conferencia de Evian, ¿no? Donde dice que los países convocados, atento, tal como usted manifiesta, estuvieron presentes, reconocieron la situación, pero dijeron: nosotros no podemos hacer nada. Pero mientras tanto disfrutaron de Evian, que es un bello lugar, dedicándose esos días a sus grandes paseos. Y en el libro él manifiesta, en el Rechazo Mundial a los Judíos, que uno de los países con mejor propensión a recibir judíos fue Bolivia. Un dato que a mí me sorprendió, pero... Ok, tengo... Primero me hizo acordar que me olvidé de algo. En esa conferencia, la República Dominicana declaró que iba a recibir 100.000 judíos
en tierras que pertenecían a Trujillo, era el presidente, ¿no? Y que iba a recibir 100.000 judíos en una zona no desarrollada en el norte, Sosua. Ahí se formó una colonia a la cual llegaron unos 2.000 judíos. Eso es. Respecto al caso de Bolivia, yo puedo mencionar algo un poquito posterior. Estaba el problema de otorgar visas. Y en el asunto de otorgar visas también estaba el asunto de cobrar coima. Descubrieron a un alto funcionario boliviano que había entregado 10.000 visas a judíos. Cuando lo descubrieron, lo despidieron. Pero el Parlamento boliviano dijo: nosotros no somos racistas. Estas visas que se dieron ilegalmente a judíos, nosotros vamos a recibirlos. Y se recibieron a los judíos que habían recibido visas. Bolivia y Paraguay fueron los dos últimos países en cerrar totalmente sus fronteras ante la inmigración judía. Agradezco por este comentario porque corresponde este reconocimiento. Sí. La cosa interesante sobre Sosa Méndez en Bordeaux es que largó las 3.000 visas en 4 días. Sí, después en el camino siguió haciendo. Sí, cierto. El segundo caso que menciono acá es de Luis Martins de Souza Dantas, de Brasil, que desde París, en contra de las instrucciones que recibió de su ministerio, entregó 800 visas diplomáticas y por eso también lo obligaron a retornar a Brasil. No lo despidieron, es decir, lo obligaron a retornar, lo tuvieron un tiempo como se podría decir, en camilla, pero no lo despidieron y luego él retornó al servicio, pero tengo entendido que él no quiso retornar al servicio. Después de la guerra volvió a París y no quiso volver más a Brasil. Este es uno de los aspectos de la actuación de diplomáticos latinoamericanos. El segundo aspecto es la entrega de documentos de protección a judíos para poder permanecer en los territorios conquistados por los alemanes. Eran o pasaportes o documento que llamaba documento de protección o promesas, que lo puse entre comillas porque también en alemán y en inglés se les llamaba promesas, que eran cartas o documentos que cónsules latinoamericanos prometían a una persona que estaba encarcelada en un campo de concentración, inclusive en la época antes del 39. Los campos de concentración alemanes comenzaron en 1933, el primer campo fue el de Dachau, al lado de München, al lado de Múnich, para alemanes, no para judíos. También había judíos. Digamos, en estos campos, si un familiar traía al campo una carta con una promesa, entonces esta promesa aseguraba de que se iba a ir, la promesa era que iba a recibir visa y la posibilidad de emigrar, y esta persona lograba salir. Este es un ejemplo de pasaportes. Tengo varios ejemplos. Pasaportes paraguayos, no sé si se alcanzan a ver, los linces de los otros podrán leer, ahí dice Paraguay. Eran una hoja, un pliego, folio, que podía ser para una persona o para varias. Estos son ejemplos de pasaportes. Esto es pasaporte de Ecuador. Pasaportes, hay testimonios, recibí testimonios de familias que
tenían dos pasaportes, consiguieron dos pasaportes, uno de Paraguay y otro de Ecuador. Entonces utilizaban el de Ecuador porque el de Ecuador es un pasaporte tradicional, una libretita como nosotros conocemos que son los pasaportes. Y pensaban que el pasaporte así iba a ser mayor impresión a los alemanes. Este también es un pasaporte de Ecuador, que tiene acá la firma de Manuel Antonio Muñoz Borrero. Este fue el primer diplomático que yo investigué, que en base a mi investigación fue reconocido por las naciones. Esto es pasaporte chileno, el que firma ahí es Samuel del Campo, esta es la firma de él, este es el que le comenté antes que fue reconocido hace un mes. Él también entregaba documentos de protección, ven acá la misma firma, estaba en castellano, en francés y en alemán, y este papel lo pegaban los judíos o en el frente de sus casas o ingresando a la casa inmediatamente al lado de la puerta, y cuando venía algún policía rumano para deportarlos, se decían: no, nosotros estamos protegidos por el gobierno de Chile, y así se salvaron. Esta fotografía la tomé en la colección personal del profesor Rosenthal, que de niño su familia fueron salvados gracias a estos documentos. Aquí vemos un certificado de ciudadanía de El Salvador. Quise traer para ilustrar de qué estamos hablando. Hay otros ejemplos, los que ya han sido reconocidos. ¿Para qué servían estos pasaportes? Esto es básico, es importante. El que tenía un documento de estos eran documentos, no eran falsificados, porque los entregaban los cónsules, eran ilegales, porque estos cónsules no tenían derecho a entregar a personas que no tienen nada que ver con el país, no tenían derecho a recibir un documento así, no tenían derecho a portar un pasaporte de este tipo. Los alemanes sabían eso, pero ellos estaban interesados en desarrollar negociaciones de canje de prisioneros. Los aliados en todas las Américas tenían rehenes que eran alemanes civiles que vivían en sus países, que eran ciudadanos de una potencia enemiga. Muchos de ellos eran nazis, muchos de ellos difundían la propaganda nazi, y tenían también el temor de que colaboren económicamente con Alemania. Entonces los fueron concentrando. En realidad no fue solamente alemanes, fue también japoneses. Es más conocido el caso de japoneses por una famosa película sobre los japoneses en Estados Unidos, en la costa occidental, que los concentraban en campos de concentración, y una novela de Isabel Allende, el amante japonés. El amante japonés, si quieren ver esta temática, también les recomiendo que vean esto. Y los alemanes necesitaban, entre comillas, mercancía para poder realizar este canje. Y ellos inocentemente pensaron que si juntaban mercancía judíos, los aliados iban a estar interesados en salvar a los judíos. Grave error. Cuando concentraron a los judíos en dos campos formados especialmente para mantener a los candidatos al canje, un Austauschlager, uno era Bergen-Belsen, el otro la ciudad balnearia de Vittel, en el noreste de Francia. Eso fue en la segunda mitad de 1943. Los alemanes, las SS, colectan los pasaportes y
los presentan ante los representantes de los países latinoamericanos a ver si los reconocen. Y no los reconocieron. Ninguno. Recién, entonces, como yo digo, eran tanto inocentes. Pero, de todos modos, y eso fue después del cambio de la política de Estados Unidos respecto a los refugiados en enero de 1944, que se forma el WRB, el War Refugees Board, el Consejo de Refugiados de Guerra de los Estados Unidos, que envía representantes a sus misiones diplomáticas en Europa y que actúan con presupuestos entregados por el Joint, una fundación norteamericana judía, para tratar de salvar judíos, refugiados judíos, y paralelamente a eso Estados Unidos decide si presionar o si realizar un canje de prisioneros, y a mediados de 1944, con más exactitud el 31 de mayo de 1944, el Consejo de Asistencia Política de las Américas, en el cual estaban todos los países americanos, en una reunión anual en Montevideo, el 31 de mayo se decide si reconocer estos pasaportes. La primera tanda de personas, de judíos que tenían pasaportes, de 1943, ya todos habían sido asesinados. Inclusive los que estaban en Vittel fueron enviados a Auschwitz a mediados de mayo de 1944. La decisión fue tomada el 31 de mayo de 1944, pero hubo otra tanda de judíos con pasaportes latinoamericanos que estaban en el campo de Westerbork, campo de transición en Holanda. El que estaba en ese campo y tenía un pasaporte latinoamericano podía subir a un tren a Bergen-Belsen en vez de subir al tren a Auschwitz. Y así es como llegaron a Bergen-Belsen cerca de 3.000 judíos con pasaportes latinoamericanos. A fines de 1944 empiezan negociaciones y se logran salvar aproximadamente, gracias a estos pasaportes, aproximadamente unos 500, 600 judíos en un campo de prisioneros. Los que actuaron de esta manera fueron el coronel José Arturo Castellanos de El Salvador, doctor Manuel Antonio Borrero de Ecuador, José María Barreto de Perú, Samuel del Campo, que es otro caso que ahora no me da el tiempo de explicar. Él actuó en Rumania, en un caso distinto, y hay 3 cónsules más que yo estoy trabajando sobre ellos, otro peruano, un paraguayo y un hondureño. Manuel Antonio Mochi Borrero entregó pasaportes de Ecuador, que lo mostraron, que lo mostré un ejemplo antes, y cuando se enteraron en Ecuador, en Quito, que él había entregado pasaportes, lo despidieron y murió en la indigencia. No voy a ampliar más. También hubo utilización de pasaportes en Budapest. El personaje más conocido en esa actuación en Budapest fue Raoul Wallenberg, que vino en nombre del gobierno sueco a entregar pasaportes, documentos a judíos, y se establecieron lo que llamaban los guetos internacionales, el gueto internacional, del cual participaron también Ángel Sanz-Brice y después alguien que trabajaba en la embajada española, Giorgio Perlasca. Después que Ángel Sanz-Brice vio lo que se perfilaba y huyó a Suiza. Estaba Karl Lutz, estaba el nuncio apostólico, y ellos ayudaron en organizar, en proteger
lo que se llamaba el gueto internacional, es decir, no permitir que deporten a los judíos de Budapest. Y aquí quiero mencionar algo que me parece que es clave. En una casa de la diplomacia, como es esta, y hay embajadores, hay personas que fueron embajadores, se sabe que cuando hay disposiciones de un gobierno, el embajador tiene que cumplir las disposiciones. Todas estas personas que yo mencioné eran transgresores, porque ellos desobedecieron las instrucciones de sus gobiernos. Cuando Karl Lutz, diplomático suizo en Budapest, quiere convencer al cónsul general de Suiza en Budapest que sí se debe entregar pasaportes, ellos entregaban documentos tanto suizos como también pasaportes de El Salvador, que se les enviaba el cónsul de El Salvador que mencioné antes a Budapest, y él quiere convencer al cónsul general, a su superior, que de todos modos es cierto que hay instrucciones, pero él dice, en circunstancias en las que se violan principios morales, disposiciones y leyes para matar a seres humanos, es un deber moral violar leyes y disposiciones para salvar vidas humanas. Con eso lo convenció y también el consulado suizo actuó y se salvaron decenas de miles de judíos gracias a esta documentación. Finalmente, aquí hay una pregunta que para mí es fundamental y es obligatoria. ¿Quién de nosotros se habría comportado como ellos? Arriesgar la carrera, saber que uno está arriesgando la carrera. Saber que en tal lugar Chile despidió en Kobe despidió a un cónsul en Kobe, en Marsella despidió a otro cónsul por haber entregado visas, por haber entregado pasaportes, y de todos modos, yo chileno, estoy en Bucarest, emito pasaportes. Él sabía que se estaba arriesgando. No solamente que sabía, sino él informó a Santiago de Chile sobre algunas actuaciones que él hacía como representante de Polonia, de los intereses de Polonia en Rumania, pero en ningún documento que yo revisé en el archivo chileno en Santiago, en el archivo de la Cancillería de Chile, ni menciona el haber entregado pasaportes chilenos. Y sabía muy bien que eso no se puede mencionar. Y de todos modos lo hicieron. Mi conclusión, no solamente la mía, también de no pocos de mis maestros, es que esta actuación demostró que aún en un terrible momento es posible actuar de un modo diferente, aún a riesgo de nuestra propia comodidad, aún a riesgo de nuestra propia vida. Está también en nosotros salvar la esperanza en la bondad humana, que no era algo muy difundido en aquel entonces, y lamento que tampoco hoy. Los justos de las naciones marcan un camino del que nosotros debemos aprender. Gracias.